Jeff estaba en la mesa de operaciones. Un accidente automovilístico unas horas antes había matado a su esposa y a su hijo. Ahora Jeff luchaba por su vida. Mientras los doctores y enfermeros se apresuraban, una mujer flotaba sobre la mesa. Era casi transparente, pero brillaba. Era Tamara, la esposa de Jeff. Tamara estaba sonriendo. Se veía en paz, agradecida. Ya has escuchado esta historia antes. Un familiar fallecido apareciendo en el momento de la muerte. Los escépticos dicen que esto es solo una alucinación causada por el cerebro apagándose. Pero esa teoría no aplica aquí, porque Jeff no vio a su esposa flotando en la habitación. El doctor sí la vio. En 1975, Raymond Moody publicó Vida después de la vida. Él acuñó el término experiencia cercana a la muerte. El libro vendió 13 millones de copias. Moody había entrevistado a más de 100 personas que habían estado clínicamente muertas y regresaron. Sus historias eran casi idénticas. Un túnel, una luz abrumadora, familiares fallecidos esperándolos, una sensación de paz tan profunda que cambió sus vidas. Los escépticos tenían respuestas para todo eso. La falta de oxígeno causaba visión de túnel. Las endorfinas inundaban el cerebro, creando una sensación de paz. El lóbulo temporal bajo estrés crea visiones de familiares muertos. Durante décadas, esas respuestas prevalecieron. Pero durante los siguientes 30 años, Moody siguió escuchando a un tipo diferente de testigo. No eran personas que murieron y regresaron, eran personas que habían estado sentadas al lado de alguien cuando esa persona falleció y experimentaron exactamente lo mismo. El túnel, la luz, los familiares fallecidos, y estaban sanos y completamente conscientes. Moody llamó a esto una EMC. ¿Una ETS? EMC, experiencia de muerte compartida. Ahora, eso tiene más sentido. Los elementos eran consistentes en cientos de reportes. Los testigos describieron una neblina, algo como un humo gris dorado que salía del cuerpo de la persona moribunda. El investigador Peter Fenwick recopiló relatos similares de trabajadores de la salud en todo el Reino Unido. Lo describieron como humo, una neblina gris o una forma blanca muy tenue que salía del cuerpo, generalmente del pecho o de la cabeza. Algunos vieron que la neblina tomaba la forma transparente de la persona. Otros describieron música, no sonidos de hospital, algo sobrenatural, hermosa y compleja de maneras que no podían expresar con palabras. Oh, como ella. No como... No, sí. Perdón, adelante, continúa. Entonces escucharon música. Enya. Luego estaba la luz. Era abrumadora y venía de todas partes. Un resplandor que, según los testigos, se sentía como amor. La experiencia fue descrita como más real que la realidad, una frase que seguía apareciendo de manera independiente en informe tras informe. Otra cosa que los testigos describieron de manera consistente, la forma de la habitación cambiaba. Las paredes ya no se encontraban en ángulos rectos. El espacio colapsaba y se expandía al mismo tiempo. Una mujer lo describió como ver una geometría imposible. Un cuarto de hospital pequeño, rectangular y ordinario se transformó en una especie de embudo de decenas de metros de largo. Algunos presentes fueron arrastrados a algo aún más extraño, la revisión de la vida de la persona moribunda. Vieron recuerdos que no eran suyos. Episodios del pasado de la persona moribunda se desarrollaban como una película. Varios testigos en la misma habitación confirmaron después que vieron las mismas escenas. Una mujer vio la infancia de su esposo desarrollarse ante sus ojos, recuerdos de los que nunca había oído hablar. Otra familia vio a su padre moribundo sirviendo en una guerra, con rostros y nombres de soldados que nunca habían conocido. Ningún modelo escéptico explica cómo personas sanas acceden a los recuerdos de alguien más. Moody sabía que esto sonaba imposible. Luego le sucedió a él. El 9 de mayo de 1994, la madre de Moody estaba muriendo de cáncer. 6 miembros de la familia se reunieron alrededor de su cama. Mientras se tomaban de las manos, 4 de los 6 sintieron que se elevaban del suelo. La habitación se transformó en un reloj de arena. Moody describió una fuerza de atracción como una corriente que los jalaba, pero hacia arriba. Luego la luz cambió. Una de sus hermanas señaló y dijo: «Mira, papá está aquí, ha vuelto para llevársela». Su padre llevaba casi 2 años muerto. Los 6 tuvieron una experiencia esa noche. Moody lo describió en uno de sus libros. La habitación cambió de forma. La luz era suave, borrosa, como mirar una piscina por la noche. Y luego a todos nos cayó el 20 al mismo tiempo. El tejido del universo se había desgarrado y por un momento sentimos la energía de ese lugar llamado cielo. Después de 50 años de investigación, Raymond Moody dijo que fueron las experiencias compartidas de muerte las que finalmente lo convencieron de que la vida después de la muerte es real.
no las miles de EMC, experiencias de muerte compartida. Los casos más convincentes no eran aquellos en los que la experiencia era compartida por la familia, amigos y otras personas cercanas al moribundo. Los casos más convincentes eran las experiencias compartidas por completos desconocidos. ¿Estás seguro de que no estamos hablando de ETS? Esto suena como una comunidad de retiro en Florida. Arruinaste mi suspenso. Solo intentaba obtener un poco de claridad. Ay, por favor. Mira, no necesito nada de eso. Necesito que te apegues al guión, que veas el teleprompter y sepas dónde terminamos. No te metas así nada más. Era el fin de semana de Pascua de 1997. Jeff Olsen se quedó dormido al volante mientras conducía a casa. El auto dio 8 vueltas a 120 kilómetros por hora. Su esposa Tamara y su hijo de 14 meses, Griffin, murieron en el lugar del accidente. Su hijo de 7 años, Spencer, sobrevivió. Las piernas de Olsen quedaron aplastadas, se rompió la espalda, el cinturón de seguridad le abrió el estómago. Los doctores le amputaron la pierna izquierda por encima de la rodilla. Pasó 6 meses en el hospital, 18 cirugías. El doctor Jeff O'Driscoll estaba trabajando en la sala de emergencias la noche que Olsen fue trasladado en helicóptero. No le asignaron el caso. Una enfermera llamada Rachel lo tomó del brazo y le dijo que fuera a la sala de trauma. Dijo que la esposa de Olsen estaba ahí. O'Driscoll sabía a qué se refería Rachel. Descubrieron algo el uno del otro meses antes. Ambos vieron cosas que no podían explicar. O'Driscoll entró en la sala de trauma. Él miró la camilla y vio a una mujer flotando sobre Jeff Olsen. Ella tenía el cabello rubio y rizado, y vestía ropa blanca y suelta. Ella era casi transparente, pero vibrante, más viva que cualquier otra persona en esa habitación. Ella me miró directamente y sonrió. No fue una sonrisa de desconocida. Me miró como si me hubiera conocido de toda la vida. Rachel también la vio. Dijo que la mujer irradiaba paz. Mientras su cuerpo estaba en esa camilla, la conciencia de Olsen estaba en otro lugar. Flotaba sobre la escena del accidente en lo que más tarde describió como una burbuja de luz. Su esposa Tamara flotaba a su lado. Ella estaba tranquila, era hermosa. Le dijo que no podía quedarse. Olsen no quería regresar, su esposa estaba muerta, su hijo estaba muerto, su cuerpo estaba destrozado. Pero Tamara insistió. Tenía que regresar, Spencer lo necesitaba. Jeff O'Driscoll escribió el libro Not Yet sobre su experiencia. Jeff Olsen escribió su propio libro Knowing. Los dos Jeffs se convirtieron en amigos de por vida y contaron su historia juntos en conferencias durante años. Aunque la experiencia compartida de la muerte es un término nuevo, las ETS existen desde hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Dijiste ETS? No, dije EMC. No, no lo hiciste. Rebobina la cinta. Vivo en tu cabeza gratis, humano. Carl. Gratis. Karl Skala era un soldado alemán en la Primera Guerra Mundial. Estaba agachado en una trinchera con su mejor amigo cuando cayó un proyectil de artillería. Había metralla por todas partes. Su amigo se desplomó en los brazos de Skala, muerto. Entonces Skala sintió que su conciencia se elevaba y salía de su cuerpo. Flotaba sobre el campo de batalla, por encima de las trincheras. Vio el lodo, el humo, los cuerpos. Su amigo flotaba a su lado. Ascendieron juntos hacia una luz brillante. En algún momento Skala se detuvo. No sabía por qué, pero su amigo continuó y desapareció en la luz. Skala despertó en la trinchera con vida, sosteniendo el cuerpo de un hombre al que acababa de ayudar a dejar este mundo. Ha habido cientos de casos de experiencias de muerte compartida donde las personas ven una aparición, escuchan música, ven luz, sienten amor. Pero no tienes que estar en el mismo lugar que la persona que está muriendo para tener esta experiencia. Puedes tener una experiencia de muerte compartida con alguien a miles de kilómetros de distancia. En el año 2000, el voluntario de un centro de cuidados paliativos, William Peters, se sentó junto a un hombre moribundo llamado Ron. Ron era un ex marino mercante, un tipo duro, callado, no tenía muchos amigos ni familiares que lo visitaran. Peters le había estado leyendo durante semanas. Un día, Peters estaba a la mitad de una frase cuando sintió que algo lo agarraba. No físicamente, su conciencia fue jalada hacia arriba y fuera de su cuerpo. De repente estaba flotando sobre la cama de Ron, mirando hacia abajo la escena. Se vio a sí mismo sentado en la silla. Entonces se dio cuenta, Ron también estaba ahí flotando a su lado. Ron miró a Peters completamente en paz. Luego, Peters escuchó a Ron hablar. Mira esto. Bastante increíble, ¿verdad? Apuesto a que no te esperabas esto. Bueno, lo siento, amigo. Es hora de que me vaya. Nos vemos. Entonces la conciencia de Peters regresó a su cuerpo. Ron murió minutos después.
Peters no le contó a nadie sobre esta experiencia. No sabía si era su imaginación o si se estaba volviendo loco. Años después asistió a una conferencia de Raymond Moody sobre experiencias de muerte compartida y por primera vez escuchó a alguien describir exactamente lo que él había vivido. Tenía un nombre. Otras personas lo habían experimentado. No se estaba volviendo loco. Peters fundó el Shared Crossing Project en 2013 y comenzó a recopilar casos. Ahora tiene más de 800 y esto es lo que hizo que los datos fueran realmente extraños. El 64% de las EMC que Peters recopiló fueron remotas. La persona que tuvo la experiencia no estaba al lado de la cama, ni siquiera estaban en el mismo estado. Annie Capp estaba sentada en su oficina en Londres cuando empezó a ahogarse. No podía respirar. Durante 25 minutos luchó por respirar con una creciente sensación de temor por su madre, Betty, quien estaba en un hospital en Portland, Oregón, a 8,000 kilómetros de distancia. Ella llamó al hospital. Betty murió mientras Annie estaba al teléfono. Annie había estado viviendo la muerte de su madre desde el otro lado del Océano Atlántico. Luego está Mark. Él estaba en un avión. Déjame adivinar, él estaba en un vuelo de Spirit Airlines y quiso morirse. No. Él estaba volando por Estados Unidos cuando sintió una conexión telepática con su padre, muriendo en un hospital canadiense. Escuchó a su padre decir que no sabía cómo hacer esto. Mark visualizó que subía una escalera con su padre hacia una luz. Arriba los recibió la abuela de Mark. Su padre la abrazó, se volvió hacia Mark y le dijo que no sabía que era tan fácil. El teléfono de Mark sonó minutos después. Su hermano le dijo que su padre acababa de fallecer, pero Mark ya lo sabía. Una mujer no había hablado con su exesposo en más de una década. Un día, de repente sintió su presencia, escuchó su voz en su mente. Le agradeció por los años que compartieron. Le escribió de inmediato a su hija. Su hija le dijo que su padre acababa de morir. Un lazo que pensó que estaba roto cruzó los años y las distancias para dar las gracias y para decir adiós. Peters también recopiló casos que involucraban a niños de tan solo 3 o 4 años. No tenían un marco cultural para una experiencia compartida de muerte, pero en el momento en que un abuelo o uno de sus padres moría, describían ver una neblina ligera salir del cuerpo. Luego la neblina se transformaba en una figura. En algunos casos, los niños describían con precisión a familiares fallecidos que nunca habían conocido. Una niña de 4 años describió a su abuelo fallecido hasta la cicatriz en su mano izquierda. Nunca lo había conocido, ni siquiera había visto una foto de él. Enfermeras, doctores, personal de cuidados paliativos, las personas más cercanas a la muerte estaban viendo cosas que no podían explicar y durante décadas se lo guardaron para sí mismos. No se daban cuenta de que las experiencias compartidas de muerte ocurren todo el tiempo. Penny Sartori se estaba preparando para bañar al paciente moribundo. Tocó el borde de su cama. Entonces todo se detuvo. La habitación a su alrededor desapareció. Podía sentir todo lo que el paciente sentía, incluyendo su dolor. Aunque él no podía hablar, ella lo escuchó. Déjame en paz. Solo quiero irme. Déjame morir en paz. Por favor, solo... Déjame morir. Volvió a la realidad y no se lo contó a nadie durante años. En cambio, pasó los siguientes 5 años realizando su propia investigación. Publicó sus hallazgos en un libro llamado The Wisdom of Near-Death Experiences. Esto es más común de lo que la gente piensa. En encuestas a personal de cuidados paliativos, un alto porcentaje informa haber presenciado cosas inexplicables en el momento de la muerte. Luces, niebla, presencias, cambios de temperatura. La mayoría nunca dice una palabra porque les preocupa perder su trabajo. Julie McFadden es una enfermera de cuidados paliativos que ahora es educadora y defensora de la concientización sobre el final de la vida. Su paciente Randy era un hombre joven que había alejado a todos. El equipo de McFadden lo ayudó a reconectarse con parientes lejanos. Vivió 9 meses más de lo que cualquiera esperaba. El día que Randy murió, Julie se detuvo a verlo una última vez. Él estaba inconsciente. Ella caminó en silencio hacia su auto y pensó: «Adiós, Randy, espero que tengas un hermoso viaje». Entonces, de repente lo escuchó. Ay, Dios mío, Julie. Wow. Ojalá pudieras ver esto. Y ella podía sentir lo que Randy estaba sintiendo. Si tan solo hubiera sabido lo bueno que iba a hacer esto, no habría tenido tanto miedo. Duró unos 30 segundos. Luego sonó su teléfono. Mensaje de la enfermera. Randy acaba de fallecer. Julie lo mantuvo en secreto durante años hasta que se dio cuenta de que estos eventos eran más comunes de lo que pensaba.
Incluso las mascotas mostraban comportamientos propios del lecho de muerte. Bruce Grayson documentó docenas de casos de perros en coma que de repente se sentaban y movían la cola, sonriendo a algo que no se veía. Una mujer vio a su gato muerto sentado al pie de la cama de su padre moribundo, ronroneando. El gato había muerto hacía 3 años. ¿Cómo podemos matar a uno de tus gatos para probar esta teoría? Oh, tú te vas antes que cualquiera de los gatos. Peters descubrió que muchas personas que vivieron una EMC esperaron décadas antes de contárselo a alguien. 30 años, 40 años. Pensaban que nadie les creería, y los trabajadores de la salud eran quienes menos hablaban del tema. Y nada de esto requería religión. Peters registró casos de ateos convencidos que tuvieron EMC y quedaron impactados. No estaban buscando una experiencia espiritual, y aún así la vivieron. Una cultura descubrió esto hace 1000 años. Los budistas tibetanos tienen una práctica llamada Phowa. Aquí es donde los vivos ayudan a guiar a una persona moribunda durante la transición. Ellos reportan las mismas cosas: la luz, el túnel, las personas del otro lado. Una de las tradiciones espirituales más antiguas del mundo construyó toda una práctica en torno a algo que la ciencia occidental apenas está empezando a tomar en serio. Y no son los únicos. Existen registros del siglo VIII de personas que presenciaron una luz mientras un monje fallecía. Los aborígenes australianos tienen tradiciones en torno al morir en comunidad. Los miembros de la comunidad se reúnen y reportan experiencias espirituales compartidas durante la muerte. Esto ha estado ocurriendo desde que los humanos empezaron a morir. Simplemente dejamos de hablar de ello. Pero estas experiencias aún no convencerán a los escépticos. Ellos no quieren leyendas antiguas ni anécdotas, quieren evidencia científica sólida. Así que vamos a dársela. En 2021, Peters y su equipo de investigación publicaron un estudio en el American Journal of Hospice and Palliative Medicine. Fue el primer estudio revisado por pares enfocado específicamente en experiencias compartidas de muerte. Analizaron 164 experiencias de muerte compartidas de 107 personas y encontraron 4 formas distintas en que las personas las vivieron. Algunos percibieron el momento exacto en que alguien murió sin que se les dijera. Otros presenciaron algo extraño al lado de la cama, niebla, luz, figuras o música en el momento de la muerte. Un tercer grupo sintió que era arrastrado a la experiencia, llevado por un túnel o hacia una luz junto con la persona que estaba muriendo. Y el cuarto grupo, el más raro y el más intenso, sintió que activamente ayudaron a guiar a alguien en el proceso. Los acompañaron hasta el otro lado. Los efectos posteriores fueron igual de profundos. El 87% quedó convencido de que existe una vida después de la muerte, no esperanzados, convencidos. Su dolor no desapareció, pero se puso en contexto. La pérdida era real, pero estaba envuelta en algo más grande. Su miedo a la muerte desapareció. Pero las experiencias de muerte compartidas no surgieron de la nada. La investigación más amplia sobre la conciencia al momento de la muerte se había estado desarrollando durante años. En 2001, el cardiólogo Pim van Lommel publicó un estudio en The Lancet. Había pasado 13 años estudiando experiencias cercanas a la muerte en 10 hospitales. Su equipo siguió a 344 sobrevivientes de paro cardíaco. Cada uno había estado clínicamente muerto. El corazón se detuvo, sin actividad cerebral. El 18% reportó experiencias cercanas a la muerte. Fueron detalladas y vívidas en alguien que se suponía que estaba muerto. Van Lommel llegó a una conclusión. Estas experiencias ocurrieron durante un periodo de muerte clínica, sin latidos, sin actividad cerebral, sin flujo sanguíneo. La claridad de la conciencia era inversamente proporcional a la pérdida de la función cerebral. Eso es lo opuesto a todo lo que predice la neurociencia. Mientras menos vivo estaba el cerebro, más clara era la experiencia. Eso es lo opuesto a lo que la neurociencia dice que debería pasar. Anna Katharina Emmer lo demostró. Era una mujer de 26 años en una institución alemana para personas con discapacidad mental severa. Nunca pronunció una sola palabra en toda su vida. En la media hora previa a su muerte, comenzó a cantar espontáneamente. Varios miembros del personal lo presenciaron. Michael Nahm y Bruce Grayson publicaron el estudio de caso en 2014. Un cerebro que nunca funcionó bien de repente funcionó perfectamente en el momento de la muerte. En 2023, 2 estudios llevaron la ciencia aún más lejos. El estudio de Sam Parnia Aware II en la Universidad de Nueva York monitoreó a 567 pacientes con paro cardíaco en 25 hospitales usando máquinas EEG portátiles durante la RCP activa. El equipo de Jimo Borjigin en la Universidad de Michigan publicó en PNAS monitoreando la actividad cerebral cuando se retiraron los ventiladores a pacientes en coma.
Ambos estudios encontraron actividad cerebral organizada donde no debería haber ninguna. Parnia encontró ondas gamma asociadas con una conciencia superior hasta una hora después de que el corazón se detuvo. Así que eso significa que el increíble Hulk, el mejor de los Vengadores, opera en un nivel superior. Bruce Banner estuvo expuesto a radiación gamma, no a ondas. Ay, mi dulce semi-humano. La radiación gamma viaja como una onda electromagnética, así que sí, y yo soy más listo que tú. En realidad, es más una dualidad onda-partícula que ves en la mecánica cuántica. ¡Detente! ¡Solo detente! Perdón por haber dicho algo. Sigue adelante, humano. Borg-Jin encontró aumentos de oscilaciones gamma entre los 30 segundos y los 2 minutos después de retirar el ventilador, específicamente en la unión temporoparieto-occipital. Intenta decir eso 2 veces, la región cerebral asociada con la conciencia, los sueños y las experiencias extracorporales. Estos no eran picos aleatorios, el cerebro estaba produciendo patrones de pensamiento organizados mientras se suponía que debía estar muerto. Y luego estaba la evidencia transcultural. En los años 70, los investigadores Carly Sosis y Erlendur Haraldsson realizaron el estudio del hecho de muerte más grande que se había hecho hasta entonces, revisando decenas de miles de casos en Estados Unidos e India. El 50% de los pacientes moribundos experimentaron visiones en su lecho de muerte. Las visiones eran consistentes en ambas culturas, a pesar de tener expectativas religiosas completamente diferentes. Los pacientes hindúes no siempre veían a las deidades hindúes, los pacientes cristianos no siempre veían a Jesús. La estructura de la experiencia, la luz, los seres, la paz abrumadora, eso era igual, sin importar en qué creyera la persona. Si estas experiencias fueran solo expectativas culturales, el contenido variaría, pero no fue así. No estamos de acuerdo en casi nada. Política, religión, ¿por qué cosas vale la pena dar la vida? Pero cuando alguien a quien amamos está muriendo, todos guardamos silencio y todos sentimos lo mismo. Y quizá ese sea el punto. La muerte no está destinada a separarnos, es la única cosa que todos compartimos, y es la única cosa que nos une a todos. Durante miles de años, en todas las culturas de la Tierra, la gente ha estado reportando experiencias de muerte compartida. Algunas no son más que una sensación de que su ser querido está ahí en la habitación. Otras experiencias implican ver, escuchar e incluso flotar con alguien que ha fallecido. ¿Pero realmente estamos viendo el alma o el espíritu de alguien, o es solo una alucinación compartida basada en la expectativa y provocada por el duelo? Bueno, vamos a desglosar lo que está pasando. Vale la pena escuchar las explicaciones escépticas. La psicosis compartida es algo real donde las personas en situaciones de alto estrés pueden reflejar inconscientemente las experiencias de los demás. No hay nada más estresante que estar sentado junto a alguien mientras muere. Las emociones son tan abrumadoras que el cerebro intenta darle sentido a algo que no puede explicarse, algo con lo que no quiere lidiar. La reconstrucción de la memoria es un argumento aún más fuerte. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro edita la memoria. Bajo un estrés emocional extremo, esos cambios se vuelven más drásticos. Quienes han vivido una experiencia de muerte compartida podrían estar reconstruyendo inconscientemente sus recuerdos para que coincidan con patrones que conocieron después. El sesgo de confirmación es otro problema. Si estás sentado junto a un lecho de muerte esperando una señal, tu cerebro podría crear una. El físico Sean Carroll argumenta que la vida después de la muerte es incompatible con todo lo que sabemos sobre la física moderna. Estamos hechos de átomos, así que cuando morimos es como si apagaran una vela. No hay manera de que la conciencia sobreviva, porque no hay nada en lo que pueda sobrevivir. Sin embargo, me parece que vives tu vida como una vela en el viento, sin más átomos a los que aferrarte cuando llega la lluvia. Eso estuvo bastante bien. Sí, solo me faltó mencionar a Norma Jean. La verdadera conspiración de los Kennedy es su muerte. #Chapa lo hizo. El investigador escéptico Joe Nickell dice que las EMC son mecanismos psicológicos de afrontamiento. Cuando las personas se recuerdan el momento de la pérdida, introducen recuerdos falsos para hacerlo más soportable. Un estudio de 2024 en Neurociencia de la Conciencia encontró una fuerte coincidencia entre las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias psicodélicas. La coincidencia más cercana fue la ketamina, después la DMT. El cerebro humano produce DMT de manera natural. Algunos investigadores piensan que el cerebro moribundo podría liberar su propia DMT. Ahora, estos son argumentos razonables, y para las EMC junto al lecho de muerte que involucran a un solo testigo podrían ser suficientes, pero estas explicaciones no cubren las EMC a distancia. Annie Capp no sabía que su madre estaba muriendo cuando empezó a ahogarse. Mark no sabía que su padre estaba muriendo hasta que lo sintió. El 64% de los casos de Peter eran a distancia. No hubo dolor compartido, ni estaban en la misma habitación.
Los argumentos escépticos no explican los casos con múltiples testigos donde personas en la misma habitación vieron lo mismo, ni explican los casos de niños. Un niño de 4 años no ha sido condicionado culturalmente sobre experiencias cercanas a la muerte. Cuando un niño describe a un familiar fallecido que nunca ha visto, hasta en los detalles físicos, el sesgo de expectativa no es suficiente. Luego está la consistencia intercultural. Si las experiencias compartidas de muerte fueran puramente psicológicas, variarían entre religiones, pero los pacientes hindúes y cristianos describen la misma experiencia de la misma manera. Las culturas italiana, mexicana, brasileña y taiwanesa son muy diferentes. Pero de nuevo los reportes son casi idénticos. Van Lommel, Peter, Sparnia, Borjigin. Todos sus estudios son revisados por pares, tienen datos. Pero tener datos no significa tener pruebas. Todavía no conocemos el mecanismo. No sabemos cómo un cerebro sano podría compartir la experiencia de uno que está muriendo. No sabemos por qué algunas personas tienen EMC y otras no. No podemos predecirlas, inducirlas o medirlas en tiempo real. Lo que sabemos es esto: miles de personas, enfermeros y doctores, amigos y desconocidos, adultos y niños, ateos y personas de fe. Todos reportaron experiencias durante la muerte de otra persona que los cambiaron permanentemente. La mayoría quedó convencida de que existe una vida después de la muerte. Su dolor no desapareció, pero se transformó y ya no temen a la muerte. Así que tal vez las experiencias compartidas de muerte sean un mecanismo de defensa incorporado en todos nosotros. Nuestros cerebros crean una alucinación compartida tan poderosa que transforma el dolor en paz. O tal vez cuando alguien muere, algo realmente sucede, algo real, algo que la persona a su lado o a 8,000 kilómetros de distancia puede sentir. No podemos probar que la vida después de la muerte existe, pero miles de personas la han experimentado y cada una de ellas regresó cambiada. La evidencia apunta a algo más, una conexión entre los vivos y los moribundos, de una habitación a otra y a través de los océanos. Una niña de 4 años ve la cicatriz de su abuelo. Un doctor en Utah ve a una mujer muerta a la que nunca conoció. Un hijo en Londres siente que su madre está muriendo en Portland. La muerte puede ser un apagón neurológico, o puede ser una transición espiritual, o tal vez es algo que aún no hemos imaginado. Sea lo que sea, no es algo que atravesemos solos. Miles de casos nos lo dicen. La muerte más aislada, el momento más privado de morir, de alguna manera termina siendo compartido. El cuerpo muere, pero la conexión continúa. Cuando es hora de irse, alguien ya está ahí, esperando para acompañarnos a casa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Aishin y él es Hecklefish. Si me necesitas, estaré sentado junto a la cama del humano, esperando a ver si pasa algo interesante. Además, Eso fue espeluznante, y esto ha sido The Y-Files. Si te divertiste o aprendiste algo y no estás demasiado deprimido, haznos un favor y dale like, suscríbete, comenta, comparte. Eso realmente nos ayuda mucho, y como la mayoría de los temas que cubrimos aquí en el canal, el de hoy fue recomendado por ti. Así que si hay una historia que te gustaría ver o aprender más, ve a theyfiles.com/tips. Recuerda, The Y-Files también es un podcast. 2 veces por semana publico análisis profundos de las historias que cubrimos en el canal. También publico episodios que no estarían permitidos en las plataformas de video. Y el podcast se llama... Espera un momento. The Y-Files Operation Podcast, y está disponible en todas partes. Y si nos escuchas en una plataforma de audio, haznos un favor y síguenos, dale like y deja una buena reseña. Eso realmente ayuda. Ahora, si necesitas más de The Y-Files en tu vida, échale un vistazo a nuestro servidor de Discord. Tenemos más de 100,000 miembros, así que siempre hay alguien ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Les gustan las mismas cosas raras que a nosotros. Siempre está pasando algo. Es una gran comunidad, es muy solidaria si te sientes mal, es muy divertida y es gratis unirse. Hablando de 24/7, ve a checar nuestra transmisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana en The Y-Files Backstage. El enlace está abajo. Ahí transmitimos episodios uno tras otro, con contenido divertido y único entre ellos. De hecho, el chat en vivo es más entretenido que los videos. Si disfrutas las historias que cuento en The Y-Files, échale un vistazo a mi otro programa del canal llamado The Basement. Es un programa de entrevistas donde platico con las personas interesantes detrás de los episodios. A algunos los conoces, algunos no los conoces, pero todos son personas que me parecen fascinantes. Expertos en temas divertidos como los Caballeros Templarios, el fraude del alunizaje, la conspiración de JFK Karahantek Bay. Personas que han tenido experiencias con ovnis. Hemos cubierto muchos temas hasta ahora. Y si hay alguien que te gustaría ver en el programa, házmelo saber. Siempre estoy buscando buenos invitados y un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores que hicieron posible este canal y hacen que todo sea posible. Cada episodio de The Y-Files está dedicado a mis miembros de Patreon. Nada de esto habría sido posible sin su apoyo. Hasta la próxima. Cuídate. Sé amable. Y recuerda que eres valorado.
darkly oblivious and Area 51. A secret code inside the Bible said I would. I love my UFOs and paranormal fun, as well as music, so sing it like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends. And it never ends. No, it never ends. I beat the crap that I got stuck inside Mel's home with MK Ultra. I'll be only too aware. Did Stanley Kubrick face the moon landing alone on a film set, or were the shadow people there? The Roswell aliens just fought the smiling man, I'm told, and his name was Cole. I can't believe I'm dancing with the bitches, and the fish on Thursday nights, Wednesday J2, and Wi-Fi all through the night. All I ever wanted was to just see the truth, so one more time of me all through the night. The Mothman sightings and the solar storm still gone to Agatha, the secret city underground. Mysterious numbered stations, planets Earth 02, Project Stargate, and what the Dark Watchers found. We're in a simulation, don't you worry though. The Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the fishes, and the fish on Thursday nights, Wednesday J2, and the Wi-Fi's on the beat all through the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's on the beat all through the night. And the fish on Thursday nights, Wednesday J2, and the Wi-Fi's on the beat all through the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's on the beat all through the because she is a camel, and camels love to dance when the feeling is right, always there.